primer lugar, agradecerle la presencia a Jorge Tayana en esta clase inaugural de la Cátedra de Integración Local, Regional y Global del Instituto de Estudios Avanzados en Derechos y Estado. Bueno, Jorge Tayana fue canciller de la República Argentina, es sociólogo, realizó sus estudios de posgrado en Flaxo, se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Fue además de canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Actualmente es el director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de General San Martín. Fue secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo a cargo de la Cuarta Cumbre de las Américas. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos de la OEA. Fue coordinador del Centro de Estudios Sociales del Servicio de Paz y Justicia en América Latina, CERPAC. También en la Cancillería Argentina se desempeñó como director de organismos internacionales, como subsecretario de Política Exterior y como subsecretario de Organismos y Asuntos Especiales del Ministerio. Es miembro del CARI, del CELS, es presidente del Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo de Profesionales. Es director del Consejo de Graduados de Sociología y ha recibido premios y condecoraciones en México, Perú, Chile, España, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Marruecos, Guatemala. Es mucho más extenso también todas las publicaciones, pero como hoy lo que está bueno es poder recibirlo y que nos den las palabras, voy a terminar acá la presentación, así que los dejo de manos de Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación y una felicitación a todo lo que hacen posible y a la profesora Alicia Pierín por la iniciativa de trabajar en estudios en la formación, por tener una idea integral de qué debe ser una defensoría, cómo se construye una institución y cómo se avanza en la cuestión de la formación de estudio superior. Vamos a conversar un poco sobre la integración. Estaba pensando y revisando y me puse a mirar algunos papeles sobre lo que podríamos llamar el primer planteo, el primer esfuerzo histórico de integración, que fue el llamado Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Eso lo convocó Bolívar, que era presidente de Perú, fue de San Martín, ¿se acuerdan? Que pueden entrevistar por aquí. Bolívar, el presidente de Perú, y es un congreso que funciona 20 días, entre junio y julio, y con algunas presencias y ausencias. Pero lo interesante de ese congreso es lo siguiente. Bueno, Argentina y Chile no participaron. No participaron porque desconfiaban un poco de Bolívar, porque Argentina estaba en Rivadavia, estaba en guerra con Brasil, o sea que tampoco estaba en buen momento. Uruguay no existía. Paraguay no fue, sí, Paraguay fue invitado, pero rechazó. Estaba Gaspar Rodríguez de Francia y Francia ni siquiera recibió a los emisarios, sino que los mandó de vuelta con una carta a Bolívar, donde decía que dejaran tranquilos, que no se metan. Bolivia decidió ir, pero no fue, y llegó tarde, porque tardaron en decidir, porque se peleaban, estaba mal Sucre. Es decir, fue un congreso en realidad de la llamada Gran Colombia más Perú, con Panamá, que por supuesto era parte de Colombia, con el Istmo Centroamericano, que estaba unido, era la Confederación Centroamericana, los 5 países históricos de Centroamérica, más México. Y también estuvo invitado a Estados Unidos, el que Bolívar no quería que estuviera, porque tiene una visión crítica sobre el rol de Estados Unidos para la región, pero invitó a Santander, es decir, estuvo a Estados Unidos. Llegó tarde también, hubo 2 delegados, uno se murió en el camino y el segundo llegó cuando había terminado, así que fue una especie de segunda parte. Estuvo el Reino Unido, al cual aparentemente invitaron, por la influencia que tenía,
para tratar de atraer más a Argentina, que se sabía que tenía buenas relaciones con el Reino Unido, invitaron a Brasil, que no fue tampoco, no fue porque pensaba que iban a actuar en contra, justamente porque estaba en guerra con Argentina. Y los debates, ahí se firma un tratado, que no aprueba nadie, aprueba solo Colombia, la Gran Colombia aprueba el tratado, ningún otro país lo aprueba. Pero en realidad todos los temas importantes quedaron de entrada sin solucionar. Un tema era la cuestión territorial, ponerse de acuerdo en que los países se iban a reconocer a partir de Lucius Posseletti, los que estaban en 1810. No lo pudieron poner así por un par de conflictos, uno de ellos entre Chiapas y México, y el otro la provincia de Guayaquil entre Perú y la Gran Colombia. O sea, no logran asentar ese principio, tampoco logran un acuerdo comercial, que querían hacer un acuerdo global de desgravación comercial. No se ponen de acuerdo en eso. Y el Reino Unido, en vez de un acuerdo global, quería que hubiera acuerdos bilaterales, que es lo que empieza a hacer con los países. Tampoco se ponen de acuerdo en algo que querían, que era continuar la lucha independentista en los países que estaban dominados, que eran Cuba, Puerto Rico y fuera de la región Filipinas, también querían las Filipinas, lo que va a ser motivo de la guerra hispano-norteamericana al fin del siglo XIX. Tratan de hacer una adaptación de lo que es la doctrina Monroe, que era muy reciente, de 1823. Y Estados Unidos, al final, la segunda parte de la reunión, cuando va, dice, bueno, nada de unión, nada de confederación, nada de federación, nada de eso, simplemente algunas desgravaciones comerciales. El único que apoya es Colombia y México. Recordaba esto, y recordaba que algunas cosas parecían haber cambiado poco en 200 años, y pareciera que algunos de los problemas básicos ya estaban presentes entonces en la cuestión de la integración. Pero de todas maneras, eso que fue percibido como un fracaso, Bolívar pensaba que había sido un fracaso, él había hablado de eso antes, en la Carta de Jamaica había mencionado la posibilidad de convocar este congreso. Ustedes ya saben que quien tuvo un rol muy importante en este congreso fue Monteagudo, y ahora en un libro está más de moda, ¿no?, la vida de Monteagudo, y aparece bien. Realmente Monteagudo fue una personalidad extraordinaria, y en esto del congreso tuvo un papel muy fuerte, porque él abogaba mucho por cierta unión, cierto encuentro. Ese fue el primer antecedente, un antecedente que se pensaba básicamente latinoamericano, pero que tiene una presencia de Estados Unidos, un encuentro que se pensaba poder avanzar en alguna forma de unión y no pudo avanzar por dos grandes temas, los temas limítrofes, los temas del territorio y los temas de comercio. El segundo gran intento ya es más claro con la hegemonía norteamericana, que es el primer congreso, o el Congreso Panamericano de 1889, que se hace en Washington. Ese congreso tiene algunas cosas importantes, una de ellas que José Martí, que es periodista, relata mucho, incluso alguna de las reuniones va como representante de Uruguay. Ustedes saben que él fue el cónsul argentino durante un tiempo en Nueva York, así que era muy cercano al sur. Ese Congreso Panamericano es el congreso que busca aplicar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe después se ha transformado en América para los norteamericanos, pero en realidad el paso previo es América para los americanos, es decir, tiene un sentido de expulsión de de rechazo hacia la presencia de las potencias extrarregionales. O sea, en realidad América para los norteamericanos es la consecuencia, en la visión de eso, de un paso previo, que saquemos otra grande potencia de la región. Básicamente el Reino Unido y básicamente España, porque muy poco después de ese segundo congreso, o de ese primer congreso panamericano, va a suceder la guerra que va a llevar a la pérdida de España, de Puerto Rico, de Cuba y de Filipinas.
ese congreso que se dio el debate sobre Agustina Monroe, saben que Argentina tuvo 2 delegados, que los 2 fueron presidentes después. Uno fue Roque Sáenz Peña y otro fue Manuel Quintana. Manuel Quintana probablemente uno de los personajes más tradicionales y conservadores después como presidente. Y Roque Sáenz Peña era una persona muy importante y muy famosa, porque además de ser un joven brillante, él era un héroe de la Guerra del Pacífico, es el héroe peruano más importante después del teniente, ¿cómo se llama el teniente? Bueno, no me acuerdo. En el cerro de Arica, el último que queda, que mueren todos, el único que sobrevive es Sáenz Peña, porque queda herido. Y si uno va a Lima, Sáenz Peña está prácticamente a la altura de San Martín como reconocimiento de héroe de la hermandad. Y buena parte de la hermandad peruano-argentino se basa en esta presencia de Roque Cáceres, era el teniente peruano. O sea que es una figura política de peso y de trayectoria. Y ahí dice una frase muy famosa que va a marcar buena parte de lo que es la política argentina, sobre todo hacia el hemisferio, durante más de 100 años. Y es que frente a la proclama o a la consigna de la doctrina Monroe de América para los americanos, él en el discurso, Sáenz Peña dice América para la humanidad. En realidad esa América para la humanidad tenía 2 componentes. Un componente de cuestionamiento o de rechazo al panamericanismo entendido como una subordinación a los intereses de Estados Unidos, y también tenía un fuerte componente pro-británico en esa época, ¿no? Es decir, Argentina tiene una relación privilegiada con el Reino Unido, y obviamente esa expresión lo que hace es en parte defender la presencia del Reino Unido en la región. Ese fue el segundo intento de vínculo hemisférico. No llegó a mucho, hubo todo un debate sobre una moneda común, que los americanos, por supuesto, los norteamericanos dijeron que ellos no, pero hubo una segunda reunión específica en 90-91 sobre la moneda común. Entre otras cosas, era bueno ser diplomático en esa época, porque el Congreso Panamericano empezaba en octubre, y llegaban entonces en septiembre a Washington, y las primeras 7 semanas fueron de recorrer el país. En tren fueron a New York, después fueron a Boston, a Chicago, bajaron a New Orleans. Iban los delegados durante 6, 7 u 8 semanas paseando antes de iniciar la sesión. Después iniciar las sesiones en octubre. Creo que en noviembre hicieron un impasse hasta marzo porque venía el invierno. O sea, se pasaron como 7 meses para no resolver nada. Pero no resolvieron nada, pero sí resolvieron algunas cosas. Una de las cosas que queda es en marcha esta idea de panamericanismo, que va a ser la base de lo que más de medio siglo después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se va a transformar en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que es creada en 1948 en Bogotá. Y paradójicamente, ustedes saben que es creada exactamente en los momentos del Bogotazo. Mientras se lleva a cabo esa reunión, se produce el Bogotazo luego del asesinato de Pancho Licey Gartán, que es el líder liberal popular de Colombia. O sea, existe una tendencia panamericanista que se había expresado ya durante la guerra, cuando Estados Unidos, que ustedes recuerdan que en la primera mitad del siglo tiene mucha presencia ya, sobre todo en el Caribe, ¿no? En Haití, en Nicaragua, en Dominicana, entonces en México tiene varias intervenciones, pero el desarrollo de una política más global hacia la región comienza, o se da ahí y se expresa en el acuerdo de Chapultepec al finalizar la guerra, luego en
en el acta del Tratado de Río de Janeiro, que da origen al TIAD, que es en el 47. Y en el 48 se crea la OEA. En términos de integración, y bajo esta perspectiva más pro-norteamericana o de hegemonía norteamericana en la región, es que comienza un fuerte impulso, en realidad por una combinación de hechos que tiene que ver con una cierta modernización y la llegada de lo que sería el desarrollismo a buena parte del mundo, pero también tiene que ver con el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? En 1960 hay un nuevo intento de integración, que es la que se llamó entonces la ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La ALAL lo formaron los países de América del Sur, los países de entonces, que eran 10, porque luego se suman Surinam y Guyana, que en esa época eran colonias holandesa e inglesa, más México. Esos son los 11 que forman la ALAL, y que es en realidad parte de esta estrategia que, unida a lo que sería la Alianza para el Progreso, es un intento de unificar la región y de tener un cierto modelo de desarrollo que contenga a la Revolución Cubana. La ALAL tenía un programa muy ambicioso de desgravaciones bilaterales y globales que obviamente no se cumplió. Y esa estrategia de todos esos países, mientras tanto Centroamérica comienza a desarrollar otra cosa, que es el sistema centroamericano de integración. Ese proceso se estanca, tiene 2 etapas y sobrevive moribundo hasta el 80, donde se convierte y se transforma en un organismo que existe todavía, que es la LADI. Ese organismo se incorpora, uno más, se incorpora a Cuba, que estaba excluido de la LADI, se incorpora a la LADI, pero es hoy más que una gran herramienta de integración, es una especie de notaría donde se registran los acuerdos de liberalización comercial y de desgravación, y no tiene mucho más rol político, y es presidida por un compatriota nuestra, que es el ex vicepresidente Carlos Álvarez, ¿no? Que está en sede de Montevideo. Pero esa estrategia sería otro intento, el 60 global de integración. A esa altura no podemos menos que dejar de recordar un intento de integración más local, pero de naturaleza completamente distinta, que fue el que impulsó el general Perón en los 50 desde la Argentina, ¿no? Con el ABC, el intento de hacer una asociación basada entre Argentina, Chile y Uruguay, con Ibáñez del Campo en Chile y con Getúlio Vargas en Brasil. Ese fue un esfuerzo importante, primero porque fue subregional, fue avanzada de lo que va a pasar después, y es que en vez de esfuerzos globales hay esfuerzos subregionales, y porque tenía una naturaleza completamente distinta a la que planteaba Estados Unidos, que era un modelo más de libre cambio, de libre comercio, de empresa privada, de liberalización. Plantea una cosa más basada en un desarrollo con un rol distinto del Estado. Ese es un antecedente importante. Después del fracaso de la LADI, lo que empieza a pasar es la emergencia de los intentos subregionales. El primero es el de Centroamérica, el sistema de integración económica centroamericano, el SICA. El segundo es el Pacto Andino, que nace en 1979, es decir, sobre el fin de 69, sobre el fin del periodo exitoso o del intento de la LAL, y antes que nazca la LAL, es que empiezan a desarrollarse estas estrategias. ¿Qué es lo que se cambia? Se cambia el modelo, se cambia la idea de que puede haber una integración de todos al mismo tiempo y al mismo ritmo, y se empieza con la idea de las partes al todo. O sea, Pacto Andino, sistema centroamericano,
las islas, sobre todo las británicas, que van a alcanzar su independencia en los 70, van a ser otro modelo subregional, que es el modelo del CARICOM, y nosotros, años después, vamos a construir otra estrategia subregional, que es el Mercosur. En el medio hay algunos intentos de nuevos regionales más latinoamericanos, como ha sido el CELA, Sistema Económico Latinoamericano, que es de los 70 y que no logró despegar, digamos. No existe todavía, tiene su sede en Caracas, hace buenos informes económicos, pero quedó muy limitado a una cosa económica, y de hecho buena parte de sus tareas las desarrolló y las sigue desarrollando con bastante éxito la CEPAL, que se transformó más en una especie de órgano de alimento de doctrina económica, sobre todo estructuralista, en relación al desarrollo económico para la región. Ustedes saben que la CEPAL es un organismo regional de Naciones Unidas, en el cual la Argentina ha tenido un extraordinario e importante rol por el papel que le cupo en su desarrollo a un destacado economista argentino que se llamó Raúl Prebisch. Y acá viene una pequeña mención paradójica, porque en general los argentinos peronistas tenemos un recuerdo bastante crítico del doctor Prebisch a raíz de su famoso plan de estabilización, que es el que aplica la Revolución Libertadora en 1956 y que mereció un libro de Jauretche, que se llama nada menos que el Plan Prebisch o el Estatuto del Coloniaje. O sea, el nombre es un poco descalificador. Y sin embargo, por ejemplo, un hombre como Hugo Chávez consideraba que Prebisch era uno de los próceres más importantes del pensamiento crítico o propio latinoamericano, por la idea de estructuralismo y por la influencia que él tuvo, que sí es cierto, tuvo sobre todo después en una gran influencia en la formación de economistas del desarrollo en la región. Pero bueno, eso fue una digresión sobre la CEPAL. Comienza entonces el periodo de la búsqueda de integración a través del camino de las partes al todo. Y en esto nos encuentran los años 90, los años luego de la caída del muro, en donde se da un doble proceso en América Latina y en otras partes del mundo también muy significativas, ¿no? Sobre todo en Europa del Este, en parte de Asia y en parte de África, que es los dobles procesos de transiciones a la democracia o recuperaciones a la democracia o implantación de la democracia de acuerdo a los países, pero son procesos de transición, de apertura política, que están acompañados, sobre todo luego de la caída del muro, con procesos en líneas generales llamados de modernización económica, pero que fueron básicamente procesos los que se los ha denominado neoliberales, es decir, basados en la apertura económica, la desregulación de la economía, la apertura comercial, la desregulación de la economía, o sea, la restricción del rol del Estado y un fuerte impulso a las privatizaciones. Y el fin de lo que había estado más o menos vigente en los países a partir de los años 40, que eran los modelos más cerrados de industrialización por sustitución de importaciones, que en parte había impulsado Prebisch y que se habían desarrollado bastante en distintos países de la región. En ese marco que se da en los años 90, surge lo que se llamó el proyecto ALCA, ¿sí? El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fue propuesto por Bush padre, pero fue efectivamente impulsado por Clinton. La primera reunión acerca de la creación del ALCA es una cumbre presidencial, una cumbre de las Américas, que se hace en Miami en 1994. Y en esa
en esa cumbre Clinton plantea el ALCA y en general tiene una amplia aceptación entre los países. ¿Se acuerdan aquello del libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego? Un solo gran mercado. Lo que quiero destacar es que ese proyecto se da en más o menos en simultáneo con los procesos de democratización, de transiciones a la democracia, y con estos procesos de modernización económica. Y se dan acá, se dan, repito, en Europa del Este, se dan en parte de Asia, en Malasia, incluso en la India, que tiene su modernización, cuando Singh era ministro de Economía, en Indonesia, después va a caer el régimen de Sukarno, en fin, hay todo una ola que va en ese sentido. Lo que quiero destacar es que el modelo o la propuesta del ALCA no es concebida simplemente como un modelo de liberalización comercial, sino que es una respuesta a algo que ya está pasando, que es la globalización. Es decir, no solo se ha caído el muro, sino que hay un proceso de revolución tecnológica evidente, y esa revolución tecnológica cambia mucho, cambia los patrones de producción, cambia los patrones de apropiación, cambia la forma en que se acumula poder y cambia la política. Eso es lo que sucede conjuntamente. Es esta famosa globalización o mundialización, como llaman los franceses, lo que está en marcha en ese momento. ¿Y qué es lo que produce eso? Produce un fuerte impulso, como ya ha caído el muro, a la idea del multilateralismo. Es decir, la idea es que el mundo va a poder ser gobernado a través de los organismos que tiene, de las Naciones Unidas. O sea, se acabó el mundo dividido de la posguerra y comienza un mundo en donde todos nos vamos a poner de acuerdo y se va a poder avanzar. Si ustedes recuerdan, los 90, por ejemplo, son las épocas de las conferencias, ¿no? Las conferencias mundiales. Todos los 90 nos pasamos a conferencias mundiales. La primera fue la del 92, la de Río de Janeiro, sobre el medio ambiente. Y el medio ambiente, que solo se había hablado en el 72 en Estocolmo, a donde mandó una carta muy reconocida a Juan Perón, comienza el tema del medio ambiente. En el 93 es Viena, yo creo que la señora lo recuerda bien, donde teóricamente se sutura la división que la Guerra Fría habría hecho en los derechos humanos. Se había separado a los capitalistas con los civiles y políticos y los socialistas con los económicos, sociales y culturales. Teóricamente se sutura y se proclama la indivisibilidad de todos los derechos. En el 94 es la conferencia sobre hábitat o de población. En el 95 es la conferencia de desarrollo humano en Copenhague y Beijing del tema mujer. Es decir, toda la década, ¿qué está detrás de eso? Está la idea que finalizada la Guerra Fría, todos nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, tenemos un esquema común que es de modernización económica, que después se lo va a llamar más críticamente el modelo neoliberal, tenemos un modelo de transición política y tenemos una forma de arreglar el mundo frente a un fenómeno raro o económico y tecnológico que es la globalización. ¿Qué es lo que hace que empiecen a pasar las cosas que no pasaban? ¿Qué quiero decir que empiecen a pasar las cosas que no pasaban? Que la transnacionalización de la producción se vuelve un fenómeno muy desarrollado. Antes, en general, la expansión de las multinacionales, por ejemplo, que es un fenómeno muy típico de los 50 y los 60, hacía que se viniera Ford o la Fiat de la Argentina y se pusiera a fabricar autos en Argentina y hacía autos. En Nueva Córdoba, vino señores que hacían autos. Bueno, uno de los cambios de ese proceso de globalización y de especialización productiva es que no se hace más autos, ni en Córdoba ni en ninguna parte del mundo. Se hacen pedazos de autos en todas partes. Se hacen los distribuidores, en Fiat hacen la palanca de cambio y los motores, no sé qué cosa, pero con una palanca de cambio y un motor uno no tiene un auto, uno no tiene una parte del auto, los vidrios y del otro lado. Eso que parece menor tiene un enorme impacto en el poder relativo de los países y sobre todo en el poder de los trabajadores, ¿no? Cuando uno era trabajador de Citrac Citram, de los sindicatos de Córdoba radicalizados, podía ser
vamos a poner control obrero de la producción y vamos a fabricar autos nosotros. Bueno, ahora tendría que fabricar, pero no va a poder fabricar autos, va a fabricar 400.000 cajas de cambio que yo le puedo vender a los señores Fiat que van a estar en otro lado enojados con él porque le tomaron la fábrica. Es decir, modifica, lo que quiero señalar con esto es que todo ese proceso tecnológico lo que hace es modificar cualitativamente la forma en que se genera y se acumula el poder. Y la consecuencia inmediata de eso es que el poder vuelve a ser apropiado de una parte más significativa por los sectores más poderosos, tanto internacionalmente como nacionalmente. En general, es un proceso que ha llevado a una concentración del poder en los países más poderosos y dentro de cada sociedad en los sectores más elevados. Es decir, se acaba una onda que viene desde la posguerra, que es una onda de en lo interno de mayor distribución del ingreso y mayor derechos para los sectores trabajadores y las clases populares, y dentro de los países, bueno, está todo el proceso de colonización, de surgimiento de lo que se llamó en ese momento el tercer mundo, y también hay un proceso de creciente poder de estos países en desarrollo. Ese proceso que va de 45, para ponerle fin, hasta el muro, se corta y a partir de ahí vemos otra cosa. Todo este mundo, insisto en este desarrollo del mundo porque me parece que esto es importante para entender por qué frente a este mundo global, que tiene propuestas globales, por ejemplo, en lo económico, en lo comercial, tiene la creación en el 94 de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que reemplaza al GATT y que va a tener una estrategia de liberalización industrial, como había tenido el GATT, pero teóricamente va a tomar en cuenta algunos de los intereses de los países en desarrollo. Eso significó en general la disminución de las barreras de los aranceles comerciales y de las medidas arancelarias para estimular el comercio global, el libre comercio, que se consideraba una gran herramienta para el desarrollo. Ese mundo es el que produce como contrapartida, ese mundo más global, la creciente visión o convicción de la necesidad de un avance en integración para hacerle frente. Lo que quiero decir con esto es que la propuesta de los Estados Unidos, de Clinton, de Bush, que fuera, en relación al ALCA no es una propuesta simplemente pensada para la región, sino es una forma de responder a este fin de la Guerra Fría y una forma de proponer una alianza en la cual América Latina entra bajo la hegemonía de Estados Unidos, desde mi punto de vista, en el modelo LACA, en la globalización desde esa perspectiva. Durante la primera etapa de este proceso, durante los primeros años de los 90, este proceso tuvo pocas críticas, porque se lo veía muy positivo el derrumbe del muro, lo que se había cambiado, y se veía muy positivo el derrumbe de una serie de dictaduras, hasta que hacia el fin de esa década comienza a encontrar distintas resistencias y comienzan a aparecer una serie de factores, diríamos, negativos en ese proceso. Lo que comienza a aparecer es que en la medida que la potencia hegemónica, que es claramente Estados Unidos, lo único que hay, empieza a encontrar trabas en el sistema multilateral, empieza a forzar ese sistema multilateral y empieza a tomar decisiones unilaterales. El máximo de eso va a ser el 2003, cuando invada Irak, argumentando una cosa que se demostró que era una mentira a sabiendas y violando toda la normativa de Naciones Unidas. Por otra parte, empiezan a aparecer fenómenos, los aspectos negativos de esa globalización o de esa apertura que en muchos casos fue indiscriminada de las economías, y crecen los procesos de desocupación, crece la marginalidad y crece la resistencia. Por ejemplo, la primera manifestación grande o significativa en contra de la globalización fue en 1999 en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, donde había una reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio y no se pudo hacer, porque 50.000 personas tomaron la ciudad y rompieron todo y evitaron que se reunieran los ministros. ¿Qué fue lo más interesante? Lo más interesante es que esas 50.000 personas, los que se llamaban globalofóbicos,
habían sido convocados por primera vez a través de las mismas herramientas que había generado la globalización. Se habían sido comunicados por Internet. O sea, lo que había generado ese proceso empezaba a ser apropiado o utilizado por quienes lo vivían de una manera distinta. ¿Qué me hace recordar esto? Me hace recordar algunas transformaciones que pasaron también en la historia de la clase obrera. Ustedes se acuerdan que cuando comienza la industrialización, lo que hacen los obreros es romper las máquinas. Ese es el siglo típico. Antes del 18, lo primero que hacen en el siglo XVII es romper las máquinas. O sea, la ven como un enemigo. Hasta que comienzan a apropiarse de eso, comprenden la lógica y toda esa modificación de las fuerzas productivas puede ser utilizado positivamente por ese nuevo sector social que son los obreros. A mí me parece que lo de 99 empieza a mostrar eso, algo que era visto como solo negativo o solo era entendido o manejado o utilizado por los sectores de poder, comienza a ser utilizado por otros sectores de una manera distinta. Eso. Una pregunta, ¿y el Mercosur? En el medio. El Mercosur, en ese proceso. No, el Mercosur arranca en el 91, en el Acuerdo Europreto. Hay dos procesos. Primero, hay una cosa que es muy importante, que es el Acuerdo Alfonsín-Cerney. El Acuerdo Alfonsín-Cerney, recuperada las democracias, lo que hace es romper con el modelo de competencia y enfrentamiento y sobre todo apuntar a solucionar la cuestión de lo nuclear, que era un tema muy fuerte, porque ni Argentina ni Brasil ratificaban el Tratado de No Proliferación y había una competencia nuclear más o menos evidente. Decían ponerse de acuerdo en contarse cositas en el tema nuclear y en avanzar en una alianza estratégica. O sea, la importancia de ese acuerdo es que lo que deciden es si Brasil y Argentina se ponen de acuerdo, puede haber un proyecto para la región, para toda Sudamérica. Este es el punto importante. Eso se pone en marcha en el 91 con la creación, con el Tratado de Asunción y después en el 94 se reafirma con el Acuerdo de Europreto y se pone en marcha el Mercosur. El Mercosur consolida, en realidad el Mercosur es la alianza o la decisión estratégica de sumar Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, sumando dos pequeños que están al lado, que son Paraguay y Uruguay. En realidad eso cambia muchísimo la dinámica, porque toda la dinámica desde 1830, de la creación de Uruguay, el movimiento de Paraguay y de Uruguay, salvo la guerra de independencia, por supuesto, fue una política oscilante en donde uno iba con uno o con otro de acuerdo a lo que convenía. En realidad el acuerdo Brasil y Argentina lo que hace es romper esa lógica. El Mercosur tiene un fuerte impulso al comienzo, más de una perspectiva comercial, más de una perspectiva de liberación de aranceles. Y en eso es exitoso hasta que la crisis, primero la del 98 de Brasil, que tiene una crisis muy, muy grande, si ustedes se acuerdan, y después Argentina, que a partir del 99 ya está en recesión y que explota en el 2001, lo deja más o menos paralizado hasta que se vuelve a dar otro ciclo de crecimiento. El Mercosur, lo que quedó, el Mercosur fue concebido primero más integral, después tuvo un desarrollo más comercial y en todo caso fue concebido bastante como una cosa parecida al modelo de integración europea, ¿no? Que ahora es más fácil verlas según las observaciones críticas. Pero lo que para mí es importante del Mercosur, porque con el Mercosur está muy la teoría del vaso lleno o el vaso vacío, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron o no hicieron? Se avanzó algo, probablemente se podría haber avanzado más, a mi juicio se debe avanzar más, y ahora voy a venir a eso, y se avanzó, pero se avanzó de una manera distinta a la prevista o a los libros. ¿En qué sentido? En el sentido que si uno mira más el modelo europeo, o incluso el modelo que tiene la CAN, el Pacto Andino, es un modelo en donde la construcción de instituciones comunitarias o del
el acuerdo y la supranacionalidad son elementos muy importantes. Eso no es el modelo de lo que está sucediendo en la región en general, con UNASUR, ni siquiera con la CELAC, pero tampoco con el Mercosur. Es decir, el Mercosur avanza porque lo que avanzan son los entendimientos entre los ministros y las interministeriales avanzan y coordinan. Porque el Mercosur tiene algunos logros extraordinarios, como que hay jubilados mercosurianos, ¿no? Es decir, uno puede trabajar 25 años en Paraguay, 3 años en Brasil, 2 años en Argentina y logra una jubilación. Eso implica un esfuerzo enorme. Y hay coordinación de políticas en salud, en trabajo, en agricultura, en derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, ha habido bastante mejor avance en encuentros interministeriales o en instituciones, en foros interministeriales, que en construcción de institucionalidad. Es decir, Montevideo sigue siendo débil y ninguno de los que está acá se acuerda quién es el secretario del Mercosur, lo que es la prueba de que no es un señor que tenga una cuestión importante. Yo voy a volver sobre el Mercosur al terminar esto. ¿Alguna otra cosa? Ese aspecto, ese comienzo de visión más crítica sobre lo que había pasado en los momentos, en los 90, se da con fuerza en la región. Se da a nivel general con este fin de este esfuerzo multilateral, porque aparece el desarrollo unilateral de Estados Unidos, que tiene la paradoja que aparece ese unilateralismo en el momento que al mismo tiempo empieza a ser evidente que por el lado económico comienza a emerger un mundo multipolar, ¿no? Es decir, comienzan a emerger los países poderosos del sur, es decir, China, es decir, India, y comienza a haber un desplazamiento que se llama de norte a sur o de oeste a este, sobre todo hacia el este de Asia. Ustedes saben que en los últimos años el 70% de la responsabilidad del crecimiento de la economía es de los países en desarrollo. O sea, el dinamismo está desde hace varios años en los países, no que sean más grandes, sino que el dinamismo está puesto ahí. Estados Unidos se recupera de su crisis, poco pero se recupera, y Europa sigue en una situación muy, muy complicada que pareciera que va a durar varios años más. En la región, que había empezado un poco antes, tanto con la modernización como las transiciones políticas, como con las aperturas y modernizaciones económicas, la reacción también es más temprana, ¿no? No hubo que esperar a la crisis del 2008 para que hubiera una reacción, sino que hubo una reacción en muchos países, y el ejemplo, o el primero que se manifiesta con más fuerza es obviamente Chávez en Venezuela. Chávez gana las elecciones a fines del 98. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar con un fenómeno que se da sobre todo en América del Sur, en donde o viejos partidos tienen nuevos liderazgos o nuevos partidos toman directamente o llegan al gobierno luego de periodos en donde hay en varios de esos países crisis e inestabilidad. En algunos más y en otros menos. En Ecuador y en Bolivia es obvio la cantidad de crisis que hay, en parte en Perú también, luego la caída de Fujimori. Brasil tiene crisis económica, nosotros tenemos la crisis que tuvimos, pero incluso en países más ordenados, tipo Uruguay o tipo Chile, sí se dan cambios significativos. En Uruguay por primera vez llega al gobierno del Frente Amplio en el 2005, en Chile comienza a comienzo del milenio el ciclo de los presidentes socialistas dentro de la concertación. Se acaba el ciclo de los presidentes demócratas cristianos y comienza Lagos y luego la Michelle Bachelet. O sea, en todos, no en todos, en muchos de los países hay procesos políticos, hay bastante conflictividad, bastante desconformismo, y surgen líderes que en general tienen en común tres cosas. La primera cosa que tienen en común es una visión crítica sobre el funcionamiento efectivo de la democracia, ¿no? Quieren democracias más participativas, más directas, con más presencia de gente, más populistas, diría el señor Laclau o alguno de los otros.
algunos de los adversarios también dirían lo mismo. Pero ese es un ejemplo. Eso en lo político. En lo económico tienen una visión crítica de todo el proceso de regulación y tienen una recuperación del rol del Estado. Eso está claro, y de las políticas activas y de la necesidad de ocuparse de algo que ha crecido mucho, que son sectores excluidos. Ustedes saben que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero es la región más desigual del mundo, es la más injusta. Paradójicamente, y eso ahora tiene que ver ya con el presente y no con el pasado, paradójicamente en estos 10 años en la región ha disminuido la desigualdad y es la única región del mundo que ha disminuido la desigualdad. Es decir, no confundirse, seguimos siendo la región más desigual del mundo, solo que en estos 10 años hemos logrado mejorar el índice Gini un poco, mientras que todas las otras regiones, incluso los mejores del mundo, los escandinavos, todo eso, se ha ampliado la desigualdad. Eso plantea un problema muy profundo, y es que pareciera que el modelo de desarrollo productivo vigente en el mundo tiende a fomentar la desigualdad, ¿no? Incluso en lo que les va bien, lo cual no es una buena noticia. Habrá que ver en el caso nuestro de la región si lo que hemos logrado es sustentable, es decir, si la disminución de la desigualdad, que tiene evidentemente mucho que ver con políticas públicas muy dirigidas a los sectores más postergados, como son la campaña FAMECERO en Brasil, la Bolsa de Trabajo, la Asignación Universal acá, son una estrategia efectiva en el largo plazo, o encuentran un tope o un estancamiento. Pero a mí me interesa ver que desde el punto de vista productivo está claro que hay un problema. No es el modelo que crecía hace 50 o 60 años y que su propio crecimiento generaba mayor igualdad. Este es un crecimiento que tiende a generar mayor fragmentación y mayor desigualdad. Decía que estos nuevos liderazgos de la región tienen dos elementos, tres elementos en común. Uno político, que señalé, otro económico en cuanto a la visión general, y el tercero, y eso es lo interesante para nosotros, es una revalorización del rol y de la importancia de la integración. Esto me parece que es lo central y es lo que hace que en estos 10 años el tema de la integración haya estado tan al tope de las agendas públicas. ¿Y por qué? Porque me parece que es una consecuencia de la globalización. Es decir, no es solo que hay un retorno a las visiones, no sé, nacionalistas o tradicionales, o nos reencontramos con el concepto de patria grande, o pensamos más en los padres fundadores. Todo eso es cierto, pero me parece que además de eso, o sobre eso, o debajo de eso, lo que hay es una tremenda disyuntiva o situación que viene desde el punto de vista productivo. La globalización limita severamente la posibilidad de cualquier economía de tener éxito en un desarrollo sustentable o sostenible en el mediano plazo, jugando aislado. Esto es, creo, una conclusión que sacan casi todos los líderes y que me parece que es bastante evidente. No hay forma, y no estoy diciendo solo para un país mediano como la Argentina, estoy pensando incluso en un país más grande como Brasil. No hay forma de garantizar una inserción activa, exitosa y igualitaria, en el sentido de que no tenga la cancha torcida o desnivelada en contra, en este mundo globalizado, si no se parte de una base regional fuerte y de una integración regional fuerte. Y ese es, creo yo, el tipo de debate que estuvo presente en la cuestión del ALCA y lo que fue Mar del Plata, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno mira el debate del ALCA, y cómo terminó en Mar del Plata, lo que tiene que poner la atención es en que lo que cayó ahí fue una propuesta que encabezaba Estados Unidos y que apoyaban 29 países,
que era hacer un acuerdo de libre comercio subordinados a los Estados Unidos. Mientras que los 4 países del Mercosur, más Venezuela, se opusieron. Los 4 países del Mercosur se oponían no necesariamente por razones ideológicas, se oponían porque el desarrollo de esos países no es complementario con el de Estados Unidos. Somos competitivos como exportadores de alimentos y desde el punto de vista industrial es obvio que Estados Unidos no ofrecía nada a Brasil ni a Argentina en cuanto a tipo fondos estructurales o mecanismos que pudieran tratar las asimetrías. Es decir, la propuesta de acuerdo de libre comercio para las Américas era una propuesta que profundizaba muchas de las medidas de apertura y permitía muchos más avances para las empresas del capital norteamericano y no garantizaba nada para nosotros. No solo iba a afectar el desarrollo posible industrial, que en el caso de Argentina estaba intentando recuperarse de la crisis, sino en todos los otros rubros, en servicios, en tecnología, en patentes, en todo eso, no había nada que nos beneficiara. Por eso los 4 se oponen. Lo de Venezuela es un poco distinto, tiene más que ver con razones de visión ideológica de cómo cambiar la inserción de Venezuela que planteaba Chávez, pero también tiene que ver con que es un país que tiene un recurso extraordinario como es el petróleo, que le permite una capacidad de acción grandísima y al cual tampoco le convenía, porque en realidad la dependencia de Venezuela de Estados Unidos es extraordinaria, ¿no? Pero ha cambiado. En 1998 Venezuela le vendía a Estados Unidos 1.7 millones de barriles de petróleo por día. Los dos, en realidad, de lo que se pusieron de acuerdo es en disminuir la dependencia el uno del otro, y actualmente son 800.000 barriles por día lo que venden, ¿sí? Un poco menos de la mitad de lo que vendían en el 98. O sea, se han ido desenganchando. Venezuela porque prefiere venderle a China, a Rusia, a China, a la India, y Estados Unidos porque prefiere comprarle más a México, a Canadá y usar el shale gas, que hace que no importe más gas de Trinidad y Tobago, ¿no? Por primera vez en décadas Estados Unidos no es importador de gas. Y en el rubro de los alimentos, Venezuela le compraba el 80% de los alimentos que consume Venezuela, los compra en el exterior. Y la verdad que comprar los pollos Tyson de Estados Unidos o comprar los pollos Tres Arroyos de acá, intentan hacer un esfuerzo de diversificar su fuente de alimentación. Ellos compraban casi todo en Estados Unidos y otro poco más lado en Colombia. Lo que quiero decir con esto es que lo que se planteó en ese ALCA era una forma de insertar regionalmente a América Latina frente a la globalización. La oferta de Estados Unidos es: vengan conmigo que soy grande, pero vengan subordinados. Y lo que planteó el Mercosur es que no, que en realidad a nosotros preferíamos una opción entre nosotros, que era básicamente el Mercosur, y que esa opción era preferible porque tenía menos asimetrías y porque además no nos ataba tanto a una potencia que, si bien con un horizonte de largo plazo, estaba comenzando a perder el rol tan absoluto que tenía. Es decir, Estados Unidos era el 50% de la economía mundial en 1945, 47, 48. Cuando se acaba la guerra, el 50% del Producto Bruto Mundial es Estados Unidos. Hoy es el 21, 22%. Es un quinto, sigue siendo una enormidad, pero es menos. Y es un poquito menos que Europa. Europa es un 20, ahora no sé con la crisis, pero es 22, 23. Es cierto que el dinamismo está en otra parte y es cierto que la estrategia ALCA nos dejaba a nosotros en una situación muy subordinada para tratar de buscar complementariedad con las potencias emergentes, ¿no? Básicamente con China, con India, con Rusia y con parte de África, que va a tener un rol importante en el mundo. En ese sentido yo creo que esa decisión fue una decisión estratégica correcta y una decisión que privilegiaba dos cosas: la integración regional y el comercio, el diálogo, el intercambio sur-sur. Dos cosas que han crecido enormemente. Una consecuencia inmediata de lo del no al ALCA fue la creación del UNASUR. Es decir, no hay UNASUR posible
si no hay un rechazo previo a esta asociación regional bajo la hegemonía de los Estados Unidos, a esta vuelta al panamericanismo, pero en términos económicos, que es lo que planteaba Estados Unidos en esa propuesta. En 10 años de ese desarrollo, me parece que es bastante los logros, aunque creo que no hay que estar satisfechos. ¿Por qué digo bastante los logros? Y digo bastante los logros porque ustedes saben cuándo se reunieron por primera vez los presidentes de Sudamérica. Los presidentes de Sudamérica, salvo Surinam y Guyana, son países que tienen independencia desde el comienzo del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuándo se reunieron por primera vez los presidentes de Sudamérica? ¿Se reunieron por primera vez? No. Ahí se reunieron los ministros por la OEA, cuando fue el caso de... No, la primera vez que se reunieron en el año 2000 en Brasilia, convocados por Fernando Henrique Cardoso para algo que después va a ser IRSA, y para temas de infraestructura, puentes, caminos, ferrocarriles, en el año 2000. O sea, nunca antes hubo condiciones para juntar los presidentes de la región. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? Es una cosa extraordinaria. Y eso no sucedía en parte por el enfrentamiento entre Brasil y Argentina, que evita cualquier posibilidad de hacer una alianza o algo unido en Sudamérica, en parte porque Brasil no miraba a la región. Entonces ahí, cuando Brasil eligió el idioma en Naciones Unidas, ¿qué idioma eligió hablar? Inglés. Ahora han puesto hace un par de años el español, el castellano como idioma obligatorio en todas las escuelas. Y nosotros, Argentina, tampoco mirábamos Latinoamérica. Nosotros empezamos a mirar Latinoamérica, a decir verdad, después de Malvinas, no antes, salvo la excepción de Perón, pero la verdad es que no ha habido recién es ahí que empieza a haber una vocación más sólida, más hegemónica en la sociedad de acercamiento con América Latina. Pero lo cierto es eso, solo en el 2000 se comenzaron a unir los presidentes de la región. Y de hecho, no es casual que o que en esos 10 años se hayan llevado y judicializado, que es una forma de resolverlo, varios de los conflictos que hay en la región, y sobre todo los conflictos limítrofes pendientes, ¿no? En ese sentido, yo me acuerdo cuando nos criticaban por haber ido a La Haya por las papeleras con Uruguay, que es lo que estaba previsto en el Tratado del Río Uruguay, pero después de eso, Perú y Chile han ido a La Haya por el límite marítimo. Colombia y Nicaragua han ido a La Haya por las zonas marítimas que rodean a las islas, por las islas y por la zona marítima, la zona exclusiva que rodea las islas de San Andrés. Y ahora recientemente Bolivia ha ido a La Haya por el tema del incumplimiento del acuerdo del 1904, el acuerdo de las facilidades para salir al mar. Lo que quiero decir es muy reciente el proceso de vernos entre nosotros, y por eso es bueno algunas de las cosas que pasan, como por ejemplo el Consejo de Defensa Sudamericana o la respuesta que dio el UNASUR a los casos que ya conocemos, ¿no? El caso de Bolivia con la masacre de Panzo y el intento de estabilización, lo de Ecuador, el conflicto Colombia-Ecuador, la respuesta a la destitución de poca legalidad o ninguna en el caso de Paraguay, etcétera, etcétera. Ha habido avances. Desde mi punto de vista, creo que de todas maneras estamos hoy en un desafío, y termino con eso, ¿no? Creo que estamos en un momento de desafío en el UNASUR y en el Mercosur. ¿Por qué? Porque creo que hemos avanzado un poco, que el camino es correcto, pero que nos estamos quedando cortos, y que ese camino de integración requiere avances mucho más decididos en lo político y también en lo económico. Es decir, nosotros estamos, y creo que se puede apreciar, que la crisis económica mundial desde el 2008 lo que ha hecho
es que los países, y sobre todo los que estamos en el Mercosur, nos volvamos más reticentes a avanzar y más tendientes a retroceder y a poner más trabas. Cuando a mí me parece que el camino para solucionar las dificultades es exactamente el inverso. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar en una integración productiva con Brasil, porque de lo contrario no vamos a poder resistir ninguna posibilidad de desarrollo en el mercado regional y mundial. Nosotros no, el modelo de sustitución de importaciones de hace 60 años atrás es un modelo que no existe más. Al menos hay que aspirar a una capacidad de producción y competitividad regional, como mínimo. Tenemos los recursos, tenemos la ingeniería, pero tenemos algunos problemas. El otro día me daban una cifra que no era muy alentadora, porque hablaba de cuántas patentes tiene América Latina por año. Creo que eran 700, pero en todo caso las de Corea del Sur solo eran 4.500. Corea del Sur solo. Y son, o sea, tenemos déficit. A mí me parece que la necesidad de integración, creo yo, hoy es mayor que ayer y mañana va a ser mayor que hoy. Es decir, no es una cosa que se pueda postergar, eludir o buscar otro camino. Incluso fíjense que los países menos tendientes a la integración, porque tienen un modelo más de desarrollo individual, caso Chile, pensemos, por ejemplo, fíjense cómo está avanzando, no solo como sector Mercosur, sino cómo ahora está avanzando en la asociación del Pacífico con Perú, México y Colombia. Es decir, que hay que integrarse, creo que no hay que sea conveniente, creo que es una necesidad para poder sostener un crecimiento que se pueda volver desarrollo. De lo contrario no lo vamos a poder hacer. Y la forma de reaccionar ante la crisis tiene que ser avanzar y no retroceder. Las cifras del año pasado del comercio argentino no son alentadoras en ese sentido. El año pasado, por una serie de razones que son bien conocidas, Argentina buscó bajar su nivel de importaciones y las importaciones argentinas efectivamente bajaron un 8%. Eso está bien. ¿Cuánto bajaron las de Brasil hacia Argentina? Un 22%. O sea, 3 veces más que el promedio. Aumentaron las importaciones de Estados Unidos, aumentaron las importaciones de China, aumentaron las importaciones de la Unión Europea, disminuyeron 22% de Brasil. A mí me parece que ese no es el camino que debiéramos seguir. Debiéramos, es decir, si a nuestro aliado privilegiado le aplicamos el triple del castigo que a los otros, me parece que va a ser entendible que encontremos dificultades y después descubrimos por qué no tenemos precios para la ciruela, que no nos la compran, o por qué no tenemos precios para la pera Williams, o por qué los vinos están perdiendo mercado en Brasil frente a el vino chileno, a pesar de que lo habíamos abierto bastante. Me parece que el retroceso y el volverse para atrás frente a los desafíos que da un mundo que es complicado y que no hay ninguna duda, deben resolverse con audacia y no con pequeñez o con defensa de lo inmediato, sin darse cuenta que lo que estamos jugando es un poquito más grande. En conclusión, es un tiempo fantástico. Argentina está en una onda larga de crecimiento, eso es así. Casi uno puede decir que es una situación parecida a la de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, pero mejor. En el sentido que en esa época había unas buenas posibilidades en un mercado mundial, pero había un mercado mundial bastante más dominado por 2 o 3. Ahora Argentina tiene unos precios excelentes en sus materias primas, en sus alimentos, incluso en sus minerales. Tiene algunas cosas que ha descubierto, como el tema del petróleo y del gas, que es extraordinario. Ahora, esa onda larga hay que aprovecharla y no cometer el error del siglo XIX. El error del siglo XIX fue
que nos quedamos en una economía primaria exportadora y por lo tanto fuimos muy sensibles a los avatares del mercado mundial, entre ellos, y que además ese modelo agro primaria exportadora, como nos enseñó Ferrer, no alcanzaba para el desarrollo, para el bienestar de todos los argentinos. Bueno, ahora nos pasa lo mismo. Con un modelo solo basado en las ventajas comparativas naturales, podemos tener una renta interesante, pero tenemos que utilizar esa renta agraria en una transformación productiva y en un desarrollo completamente más elevado y complejo. La ventana para hacerlo no es indefinida. Es decir, nosotros tenemos algunos años para tratar de hacer eso. ¿Por qué algunos años? Porque todos los otros crecen y avanzan. Yo he visto cómo ha crecido Corea en el tema nuclear. Corea en el tema nuclear no existía. Nosotros hacemos reactores de investigación, no de potencia, pero hacemos reactores de investigación hace muchos años y le hemos ganado a los franceses y le hemos exportado un reactor de investigación a Australia. Bueno, Corea le vendió 4 reactores de potencia a Emiratos Árabes, nunca habían vendido ni uno, 4. O sea, en 20 años o en 15 años ellos han avanzado en eso un montón. O sea, nosotros tenemos tiempo, tenemos prioridades más o menos impuestas, pero tenemos que poner mucho combustible y mucho acelerador para no desaprovechar la oportunidad. Si el tiempo, la ventana de oportunidad, como dicen los gringos, es un plazo más o menos determinado. Y la contraparte o la combinación de eso es, de nuevo, y yo insisto, es la integración. Si eso no se hace con más integración, no hay posibilidad que se haga bien. Bueno, para arrancar las preguntas, mientras yo ahora agarro los papelitos, a mí me gustaba, Jorge, retomando lo que te pregunté Alicia del Mercosur, que vos hablabas de la falta de instituciones. ¿Qué opinás del Parlasur? Si hay una vía posible para poder avanzar en ese sentido, si todavía no hay una integración de criterios de cómo se debería desarrollar ese... Yo creo que antes de avanzar en el Parlasur tenemos que avanzar en el Parlamento del Mercosur, porque el Parlamento del Mercosur está perfectamente aprobado por todos los países, tiene ya algún país que elige popularmente a los diputados, que es Paraguay. Lo que pasa es que lo suspendimos porque se suspendió Paraguay. Argentina tiene que tener una ley y convocar. Es una lástima que no lo haya convocado ahora en el 13, pero debería convocarlo en el 15. Hay todo un debate sobre cómo se los elige, ¿no? Porque hay debate entre provincias y naciones, pero en realidad hay que avanzar en el Parlamento del Mercosur y el ingreso de Venezuela favorece mucho, porque el problema es que el Parlamento del Mercosur era muy difícil con los 4 que estábamos, porque Brasil son 200 millones, y Argentina es 40 y los otros son 7 y 3. ¿Cómo haces para que los 200 millones se subordinen a los 48? Si puedes hacer una rosca de 3 contra 1 que le ganen siendo una cuarta parte, no. ¿Cómo haces para que los 200 asociados con otro no te impongan cosas? Voy a cosas muy concretas, que me tocó en su momento, una cosa que se podía debatir, era, por ejemplo, acerca de los recursos de tipo impositivo o no impositivo que se le pone a las exportaciones, ¿no? ¿Saben de qué estamos hablando? O sea, Argentina podía ir a un foro en donde los otros 3 países dijeran que las retenciones eran ilegales porque son miembros de un mercado común y eso no se puede aceptar. No podemos aceptar la posibilidad de eso. Bueno, eso requiere una serie de debates. Con el ingreso de Venezuela, que tiene un número interesante, la población se equilibra un poquito más. Y tiene petróleo. No, tiene gente, no estoy hablando del Parlamento, Eso da un cierto equilibrio que si no era muy, muy desequilibrado la Argentina. Porque el Mercosur es una situación rara, donde vos tenés, desde una perspectiva tenés 2 grandes contra 2 chicos. Y de otra perspectiva tenés un grande contra otro que somos nosotros. Entonces,
es complejo. El Parlasur, o sea, el Parlamento del UNASUR, es una cosa que todavía está mucho más en veremos, porque requiere mucho más desarrollo institucional. UNASUR tiene un desarrollo institucional muy, muy débil, y la vocación de generar supranacionalidad de nuestros países es baja. ¿Dónde va a estar el Parlamento de UNASUR? No, está resuelto eso. ¿Eh? No, de la UNASUR. Del Mercosur sí. No, la sede de la UNASUR está en Ecuador. El Parlamento fue establecido, yo asistí a esa reunión y voté. Fue una propuesta de Lula. Está en Cochabamba, que es una de las ciudades más difíciles de llegar en avión de toda América del Sur. Requiere como 3 combinaciones. Bueno, está en Cochabamba. Eso me parece una prueba de que es una cosa que está bastante en el futuro. Porque yo preguntaba cómo vamos a llegar, digamos. No, sí se puede, bueno. O sea, me parece que tengamos un parlamento del Mercosur, y creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno lo parlamentario porque es otra legitimidad y otra visibilidad y otra manera de ver los procesos de integración. Si no, los procesos de integración quedan muy en manos de las burocracias de relaciones exteriores o de los intereses de los grandes empresas. La mitad del comercio del Mercosur es el comercio automotriz que hacen las propias plantas automotrices, ¿no? O sea que eso debemos saber que es una realidad. Alejandro López preguntaba, ¿cómo ve el futuro del Mercosur tras la muerte de Néstor Kirchner y recientemente la muerte de Chávez, 2 líderes de la región que impulsaron la integración regional? Y no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Es una realidad tonta o elemental, como el dicho aquel que dice, ¿no? Es mejor ser joven, sano y rico que viejo, pobre y enfermo. Y sí, ellos fueron muy importantes. Chávez era no diría un fanático, pero digamos un predicador incansable del tema de la integración. Y Néstor lo descubrió en realidad en Mar del Plata, yo creo. Ahí se dio cuenta de la importancia que tenía el tema y cómo ese tema tenía que ver con la política interna, así que no era un tema abstracto, ¿no? Sino que se ligaba con las decisiones políticas más fuertes. A partir de ahí tomó muchísimo embale, dio mucho embale el tema UNASUR, y quería mucho la integración energética, integración de telecomunicaciones. No va a ser fácil reemplazarlo, porque, bueno, tienen una dinámica política acá. Ya tenemos un ejercicio, porque ahí lo reemplazó Cristina en el gobierno, y Cristina continuó esas líneas básicamente, pero son pérdidas importantes. Lo que tiene que reemplazarlo es una cierta institucionalidad y tomarnos en serio lo que decían, es decir, tomar lo que predicaban y hacerlo realidad. Pero obviamente sin ellos es más difícil que con ellos. Y ya sabíamos desde antes que era una tarea difícil. Seleccioné 3 preguntas para ir cerrando. Una tiene que ver con si en la cumbre de Mar del Plata se había llevado allí una decisión de ir en contra del ALCA o si hubo una presión social que llevó a esa decisión. No, eso estaba... Yo negocié el documento del ALCA durante 1 año y medio. Y durante 1 año y medio no estuvo nunca la palabra ALCA. Toda la reunión norteamericanos decían, pero ¿cuándo va a haber una frase sobre el ALCA? Y decía, bueno, tenemos otras cosas que conversar. No, eso nunca lo íbamos a aceptar. Y yo recuerdo una reunión
Primero porque la verdad es que la negociación técnica, lo que se hacía en la cumbre era la negociación política del ALCA. La negociación técnica del ALCA está casi caída del comienzo del 2005 y los copresidentes eran Brasil y Estados Unidos. Y ahí ya estaba claro que eso no iba ni para atrás ni para adelante. Lo que se tenía que definir en Mar del Plata, que es donde terminaba teóricamente la negociación del ALCA y donde se iba a aprobar este acuerdo de libre comercio, eso ya no iba a pasar. Lo que tenía que suceder es dos opciones. Lo que pasó, que se enterraba y decía, bueno, no, chao, se acabó, o que hubiera un repechaje, es decir, que los presidentes hicieran una conminación a los equipos a poner un deadline. Bueno, en marzo júntense y alcancen un acuerdo, punto. Un gran impulso político. Y la verdad es que eso no estaba en la cabeza de Néstor desde el principio. Yo charlé mucho esto con él. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en septiembre, cuando estábamos en Naciones Unidas, septiembre de 2005, yo era el coordinador nacional, o sea, yo el que negociaba el documento. Y ya era claro que los países que estaban a favor del ALCA estaban subiendo la presión para que hubiera un párrafo a favor de esto, que dijera, bueno, terminamos la negociación favorable mediante intención. Nosotros no nos negábamos, nosotros habíamos puesto todo el acento en otras cosas, en el tema de la importancia del trabajo, en devolverle un rol central al trabajo para la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la democracia, y que era una revolución, porque la verdad que el trabajo había desaparecido. En todas esas conferencias que hablamos en los años 90, el trabajo no existía. Nosotros digo, no, tenemos que llevar lo que tenemos internamente. Si el trabajo es central no solo para Argentina, sino para la recuperación de cualquier modelo de sociedad en donde se quiera fortalecer la democracia y luchar contra la pobreza. Entonces, habíamos peleado todo eso, pero no hablábamos del ALCA. Y en septiembre había una reunión en el hotel, estábamos en el hotel, en un sótano del hotel donde se hacían las reuniones. Cuando terminé una reunión, yo a Néstor, quiero hablar un rato. Y entonces le hablé y le dije, mirá, me parece que estamos en un punto en donde la presión para incorporar un párrafo a favor del ALCA ya va a crecer y me va a empezar a desbordar a mí, o sea, van a empezar a ir más arriba, van a empezar a llamar al presidente, va a empezar a pasar eso, le digo. Así que estate anoticiado porque falta un mes, esto era fin de septiembre, el 20 de septiembre, era más o menos, la tercera semana de septiembre cuando empiezan las Naciones Unidas. Faltaban 45 días, digo, faltaba una reunión en Buenos Aires y digo, mirá, ahora va a venir la embestida. Y me dijo, no, Jorge, tranquilo, no te confundas, es casi textual, yo no voy a votar nada que vaya en contra de los intereses del pueblo o que me lo pueda reprochar la historia. Así que vos, tranquilo, mantenete negativa y no aflojes. Punto. Y ahí seguimos. Después cuando se empieza a Mar del Plata hay otro repechaje de presiones y Bush que viajaba, y la Condoleezza, qué sé yo, pero la verdad que Néstor siempre estuvo muy firme que la verdad que no nos convenía. Para nada. En eso no había ninguna debilidad. Pues otra de las preguntas que se superponen tiene que ver con cuál es la perspectiva con el tema de la cuestión de Malvinas. Malvinas es un tema muy importante y que nosotros como gobierno tomamos en 2003 en un punto bastante bajo. Bastante bajo porque está todo el periodo de negociación que viene después de la resolución del 65, que sigue hasta la dictadura y que fracasan y termina en la guerra. La guerra nos dejó en una posición malísima, hermano. Eso hay que ser consciente. Y los ingleses han hecho una cosa bastante astuta, que es no hablar del pasado. Ellos hablan de la guerra para acá. O sea, para ellos Malvinas es un país que invade una isla pacífica con gente que trabaja y que no hace nada malo, y que además ahora no los dejan querer decidir sobre su futuro o sobre su destino. Esta es la visión
Ellos no quieren hablar de la usurpación, no quieren hablar de que la violencia en las islas no es la violencia de la guerra del 82, es una parte del origen de la violencia, es la ocupación por la fuerza y el mantenimiento de la ocupación por la fuerza. Es decir, Argentina tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, este es el dato central. Y se llevan los recursos. Por ahora los renovables, pero si pueden se van a llevar los no renovables. La estrategia que tuvimos en Malvinas fue, y después había habido, bueno, dos periodos que no había relaciones, que se restablecen, que es el periodo de Alfonsín. Alfonsín tiene una reunión con ellos en Zurich y termina mal la reunión, ellos no quieren hablar de soberanía, pero los argentinos se vuelven. Y después están los acuerdos, el restablecimiento de relaciones y los acuerdos provisorios del periodo Menem. Los acuerdos provisorios tenían el supuesto objeto de crear ciertas condiciones de calma o de colaboración como para restablecer el diálogo sobre soberanía. Bueno, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. En realidad, los acuerdos provisorios, si bien tuvieron quizás el efecto de ayudar a mostrar que Argentina no tenía una vocación bélica, sino que quería una solución pacífica, como dice la Constitución del 94, en realidad fueron en su mayoría interpretados de una manera tendenciosa por parte de los británicos y usados a su favor. Por eso es que nosotros propusimos, y así se hizo, dar por terminado el acuerdo de hidrocarburos, porque cuando supimos que iban a venir de nuevo a buscar, o cuando calculamos, porque en realidad cuando empezó a subir el petróleo era evidente que tarde o temprano iban a empezar a buscar de nuevo, propusimos denunciar el acuerdo de hidrocarburos, porque ese acuerdo de hidrocarburos daba la impresión que Argentina estaba de acuerdo con el Reino Unido en que algo se hiciera sobre hidrocarburos. Dijimos, no, nosotros tenemos que mostrar que no estamos de acuerdo y que en realidad lo que se metan ahí se están metiendo en una cosa que